Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. Mi nombre es Brandon Alexander y hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante y fundamental en las motocicletas modernas, los sensores que trabajan junto al cuerpo de aceleración. En las motos actuales, con inyección electrónica, estos sensores reemplazan muchos de los ajustes mecánicos que tenían los carburadores. Ahora es la ECU o unidad de control electrónico, la que recibe señales eléctricas de los sensores y decide cuánta gasolina inyectar, en qué momento e incluso cómo ajustar el ralentí. Y es gracias a este sistema que las motos actuales pueden tener mejor rendimiento, menor consumo y menos emisiones contaminantes. El cuerpo de aceleración es una pieza que regula el flujo de aire que entra al motor. En el centro tiene una válvula circular llamada mariposa que se abre o se cierra dependiendo de cuánto giramos el acelerador. La diferencia con un carburador es que aquí no se mezcla directamente el aire con la gasolina. La EQ decide cuánta gasolina inyectar en base a lo que detectan los sensores. Y por eso el cuerpo de aceleración se puede ver como un centro de mando que está lleno de sensores y actuadores. El primero y el más importante es el TPS, o sensor de posición del acelerador. Este sensor es básicamente un potenciómetro, un dispositivo que varía su resistencia eléctrica dependiendo de la posición de la mariposa. Cuando el acelerador está cerrado, el sensor manda un voltaje bajo, normalmente alrededor de 0.5 voltios. Cuando lo abres completamente, el voltaje sube a unos 4.5 voltios. La EQ interpreta este voltaje como un ángulo de apertura. Por ejemplo, 0% la mariposa cerrada, 45% media aceleración, 90% acelerador a fondo. Gracias a esta información, la EQ sabe exactamente cuánta potencia está pidiendo el conductor. Si el sensor TPS se daña, la moto puede tener aceleraciones bruscas, apagones repentinos, ralentí inestable o hasta entrar en modo seguro, donde la EQ limita la potencia. Otro componente importante es el jack o ISC. No es un sensor como tal, sino un actuador controlado por la EQ, pero está directamente en el cuerpo de aceleración. Su función es regular el aire cuando el acelerador está cerrado, manteniendo las revoluciones del motor estables en ralentí. El jack funciona como un pequeño motor paso a paso o una válvula controlada electrónicamente que abre y cierra un conducto de aire adicional. Por ejemplo, cuando enciendes tu moto en frío, el jack permite que entre más aire para que las revoluciones suban un poco y el motor no se apague. Ya con el motor caliente, se ajusta automáticamente para que el ralentí quede estable. Si falla, los síntomas son motor que se apaga en los altos o cuando llegas a un semáforo y ralentí demasiado alto o demasiado bajo. El siguiente es el MAP o sensor de presión absoluta del múltiple. Este mide la presión del aire dentro del conducto de admisión y al mismo tiempo permite calcular el vacío que genera el motor. Funciona con un elemento piezoresistivo que cambia su resistencia según la presión que recibe. La señal de salida es también un voltaje que la EQ interpreta como presión en kilopascales. En ralentí, cuando la mariposa está cerrada, hay mucho vacío, por lo que la presión medida es baja. Cuando abres el acelerador, la presión sube porque entra más aire. Con esta información, la EQ puede calcular la carga del motor y decidir cuánta gasolina inyectar. Si este sensor falla, la moto puede gastar más combustible, echar humo negro o sentirse sin fuerza. El JAT mide la temperatura del aire que entra al motor. Este sensor es una termistor NTC.
lo que significa que su resistencia disminuye cuando la temperatura aumenta. La EQ lo usa para ajustar la mezcla de aire y combustible. Aire frío es igual a más oxígeno, por lo tanto se inyecta más gasolina. Aire caliente es igual a menos oxígeno y por lo tanto se inyecta menos gasolina. Por ejemplo, ¿has notado que en invierno tu moto responde mejor? Pues esto se debe a que el aire es más frío y más denso. Si este sensor falla, el motor puede trabajar muy pobre o muy rico, afectando el rendimiento y las emisiones. Aunque no está en el cuerpo de aceleración, el sensor CKP o sensor de cigüeñal es esencial porque sincroniza toda la información anterior. Este sensor puede ser magnético o de efecto Hall y detecta la posición exacta del cigüeñal mediante una rueda dentada. Así, la EQ sabe en qué punto del ciclo se encuentra el pistón. Con esto, puede decidir cuándo inyectar el combustible y en qué momento exacto generar la chispa. Si este sensor falla, el motor simplemente no arranca. Cuando todos estos sensores trabajan juntos, logran que el motor, uno, arranque fácilmente en frío o en caliente. 2, mantenga un ralentí estable sin necesidad de estar ajustando tornillos. 3, aproveche el máximo cada gota de gasolina. 4, cumpla con normas ambientales al reducir emisiones contaminantes. Y 5, y más importante es que responda de manera inmediata a lo que pides con el acelerador. En un carburador, todo esto dependía de ajustes mecánicos y manuales. En cambio, con la inyección electrónica, la moto se autorregula de acuerdo a la temperatura, la altura, la presión atmosférica y tu forma de conducir. En conclusión, el cuerpo de aceleración y sus sensores son como los sentidos de la moto. El TPS le dice cuánto aceleras, el MAP cuánta presión hay en la admisión, el YAT qué temperatura tiene el aire, el jack regula el ralentí y el CKP sincroniza todo el movimiento del motor. Juntos, logran que la EQ tome las mejores decisiones para que la moto tenga potencia, bajo consumo y funcione bien en cualquier condición. Así que la próxima vez que escuches que una moto moderna anda mal de los sensores, ya sabrás a qué se refieren y por qué son tan importantes.